¿Qué tal, queridos amigos, misteriosos seguidores, suscriptores de su podcast? Bienvenidos sean todos ustedes. Querida comunidad, como ustedes bien saben, en los últimos días he estado realizando algunos cambios dentro del canal, todo con el fin de mejorar el contenido de este. Y bueno, pues ahí vamos poco a poquito, ahí vamos creciendo poco a poquito, y todo gracias a ustedes, todos nuestros seguidores, nuestra pequeña comunidad, que de veras queremos un chingo, que los amamos. Gracias a todos ustedes por seguirnos de verdad, por compartir y por estar al pendiente de nuestras publicaciones. También me gustaría invitarlos a todos ustedes que si tienen alguna sugerencia o si quieren que yo investigue algún tema, algún caso en especial, sugiéranlo en los comentarios de YouTube. Yo personalmente los leeré y créanme, ahí estará. Y bueno, sin más, los dejo con el episodio número 12. Es que la vez pasada me equivoqué, lo siento. Este es el número 12 de Misteria, titulado Las Brujas de Salem. Así que espero que les guste y destapen sus chelas. Y sin más, los dejo con este episodio. Y empezamos en 3, 2... Ah, la puerta, güey, la puerta. Bueno, no, sí, déjala, porque si no se va a... ¡Uno! ¿Sí o no? ¿Verdad? 1 y comenzamos. Ay, Dios. Bienvenidos a Misteria, el podcast donde ustedes ya saben, su servidor Efra Castro les narrará a ustedes cada semana casos de crimen real, críptidos, o sea, cosas de monstruos y así. Monstruos. Fenómenos paranormales, misterio y todo lo que le da miedo a la gente. Y bueno, pues esta mañana me acompaña en la mesa, como ya los habían visto en una ocasión con el caso del Duende de Zaragoza, a nuestros buenos y grandes amigos, Emmaus. Espérate, todavía no. Emmaus, pendejo. Emmaus, gracias por estar De aquí. veras, brother. Emmaus no estuvo en el del duende. No, güey. Ah, sí, Yo pendejo. estuve en el otro. Sí, me equivoqué, estuviste en el paso de truck. Replay otra vez. Sí, vamos a empezar otra vez a grabar. No es cierto. Karina, gracias por acompañarnos. Y buen diablo. Gracias Hola, por amigos, estar ¿cómo aquí. están? Ya lo conocen, Ricardo. Y bueno, pues vamos a empezar hoy con esta historia. Yo Ah, me sí, presento Lorena. sola, no te preocupes. Es que Lorena, como ya es parte del. Ah, ya es parte del Del crew, mobiliario, sí, güey. del mobiliario. Lorena. Hola. Y bueno, vamos a empezar con esto. Todos, en algún momento de nuestra existencia, llegamos a escuchar al menos una vez sobre las brujas de Salem. Y no me refiero al film de Disney de 1993 con Sarah Jessica Parker. Me refiero a una aldea puritana, aquelarres, persecuciones, siembra de pánico, la horca, perros poseídos y sobre todo vecinos chismosos. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Cómo estás? Ecatepec. Hoy viajaremos hasta el año de 1692 para conocer la razón del por qué debes cuidarte de tus vecinos, con la fatídica historia de las brujas de Salem. ¡Chan, chan! ¿Habían escuchado hablar de las brujas de Salem? Sí. Claro que sí, es los años. Sí. Ah, qué bueno, qué chido, porque entonces vamos a tener una plática bien chida. De hecho, el poblado está bien chido, güey. ¿Ya has ido? No, Ah. pero he visto imágenes, güey, y sí me gustaría ir, güey. Cerca, bueno, está en Massachusetts, güey. Sí, en Massachusetts. Está muy padre, güey, está muy bonito, güey. Es que soy un hombre de cultura, ¿no? Sí, hay Disculpen. que extender nuestros conocimientos. Y bueno, vamos a iniciar con esta historia con algo así. Este relato de nuestra desgracia incluirá los hechos confesados por las brujas y el sufrimiento de otras personas. Cotton Mather. Para poder entender a Salem, hay que entender primero a un puritano. El puritanismo, digamos que es una facción bien radical del protestantismo calvinista, que tuvo su origen en Inglaterra durante el reinado de Isabel I. Va. El punto central de esta religión era la autoridad suprema de Dios sobre los asuntos humanos. Era una facción extremista obsesionada por leer la Biblia, que todos sean sacerdotes, comer queso y pelearse con los católicos. Eran tan odiosos que ni los ingleses los querían.
Básicamente eran los aguafiestas de la época. Tras una serie de conflictos religiosos, fueron enviados a las colonias de Nueva Inglaterra en América del Norte en 1629, bajo la promesa de aprovechar el nuevo mundo civilizado. Aunque para los puritanos, Estados Unidos era considerado territorio del demonio, y fue de esta manera que los ingleses finalmente pudieron deshacerse de ellos. Los mandaron a colonizar el nuevo mundo. ¿Cómo ves, hombre de cultura? Está perfecto. Déjame decirte, ¿han visto la película de La Bruja? La bruja, The Witch. The Witch. Es una película, creo, sueca, algo así. Ajá, de un país de eso. Como escandinavo, ¿no? Ajá, Algo así. está buenísima. Está buenísima, güey. sí, Está véanla. buenísima, Sí, güey. ¿no? La pinche película, no sé. No sé. Bueno, pues resolvieron esa situación como lo haría cualquiera. Sacando lo que no sirve, güey, lo mandas. Sí, lo mandas a otro país, ¿no? Exactamente. Claro, sí, así son las cosas. Te evitas de pedos. Nuestro presidente agarra a la gente de otro país. Agarra a las gentes de otro país, mano de obra barata. No es que se enojó Fidel Castro, güey, no. Haciendo corajes, güey. A lo mejor no quiero. Está como poseído, güey. La pequeña. Ahora que entendemos que es un puritano, que es un obsesivo compulsivo con la Biblia, ya se imaginarán que esta historia terminará muy pero muy mal. La pequeña comunidad agrícola de Salem, situada muy cerca de Boston, tenía problemas con todos: vecinos, indios, autoridades, osos y caballos, pero sobre todo por la construcción de una nueva iglesia. Esto trajo un pedote en la aldea por el salario del pastor. El reverendo Samuel Parris, quien era un empresario que recientemente se había convertido en pastor, estaba bien emputado porque no le habían pagado y reprendió a los aldeanos con la esperanza de que estos se avergonzaran, le pagaran, y voy a citar: algunos hombres se rinden ante el pecado y hacen de él una diversión, pero el Espíritu Santo nos dice que son imbéciles. Pasaron los días, pero fue este enero de 1692 cuando comenzaría el desmadre. El reverendo de la aldea Samuel Parris tenía una hija de 9 años, Betty Parris, y una sobrina de nombre Abigail Williams, de 11 años. Durante la noche, las niñas comenzaron a gritar y llorar desesperadamente. Decían que sentían arañazos y mordiscos invisibles por todo su cuerpo. Sus brazos, cuello y espalda se retorcían de un lado para otro como si fuese imposible que lo hicieran por sí mismas. Pasaron algunos días y las niñas no podían dormir, ni comer, y de vez en cuando se retorcían. Sí, güey, ya sabes, pinches morras. Después de todo esto, tomaron una sabia decisión: llamar a alguien pensante, un hombre de ciencia, un doctor en medicina. A mí no me hablaron, ¿eh? Un doctor en medicina, bueno, porque con esa gente no se sabe, ¿no? Fue una Claro. decisión correcta. ¿Quién diagnosticó que estaban embrujadas? Ándale. Lo bueno que era un hombre de ciencia. Era un hombre de Era ciencia. un hombre de ciencia. Doctor. Doctor. Recordemos que para ese entonces la brujería era una realidad aceptada en Nueva Inglaterra. El mundo de lo invisible, repleto de espectros, demonios y brujas, es tan real para la mayoría de los puritanos. Bueno, o sea, estamos hablando del caso cero, ¿verdad? Sí. O sea, el primerito. El primerito. Ok, entiendo, sigue. Su mayor temor hacia las brujas de los puritanos se debía a que éstas podían maldecir a su ganado, una creencia omnipresente en aquella época. Al ganado. Y que vendría siendo... Tus ligues, pues, ¿no? Hasta pronto. Y que vendría siendo recogida por el marco jurídico del derecho consuetudinario. Güey. Bueno, para la gente que nos está escuchando y no entiende ni madres, es el derecho basado en las costumbres. Ah, pero eso es de abogados, ¿no? Ah, claro. Si no son abogados no lo van a entender. No lo van a entender. Así somos. Ya que la brujería, más que un pecado, también era un delito y estaba penado con la muerte. Eso es cierto. Betty y Abigail se seguían retorciendo, y tras hacerse la pregunta de quién las había embrujado, la cacería de brujas comenzaría. Y es aquí donde vamos a conocer el efecto Salem. Y estaría interesante analizarlo también porque tiene algo interesante, ¿eh? Y ojo, porque es peligroso. Uno de los vecinos propondría un método popular para saber quién chingados era la bruja. La esclava de Parris, Tituba, sigue las instrucciones del vecino para preparar una pócima. La esclava india confesaría más tarde haber vertido orina de gente enferma a espaldas de su patrón.
y tras mezclarla con la harina, elaboró un delicioso pastel nutritivo para dárselo de comer a un perro. Ok. Pues decían que el perro, tras comer el pastel, los llevaría directamente con la bruja. Esto sorprendentemente no funcionó. Y para su mala fortuna, esto solo hizo encabronar más al reverendo Parris, quien no tardó en reprender a los aldeanos durante la misa, y voy a citar: un feligrés recurrido al demonio en busca de ayuda contra el demonio. Ahora el demonio está con nosotros. ¡Demonios! El reverendo les ordenó a los aldeanos... Se tomaban las cosas tranquilamente. No, las cosas sí, güey, pues no me habían pagado. El reverendo les ordenó a los aldeanos rezos y dejar de comer para contrarrestar la brujería. Ok. Pero no ocurrió nada, pues las niñas seguían retorciéndose y gritando. Siguieron así durante las siguientes semanas. Parris presionaría, el sacerdote, a las niñas para que identifiquen a la bruja, que cuyo espectro las atormentaba. Betty Parris y Abigail Williams finalmente señalarían a una persona, Tituba. Ella y su marido eran esclavos indios originarios de Barbados. Ella tiene la piel oscura, al igual que solía hablar de hechizos y de prácticas de magia. Siempre los negros, ¿ya ves? Su color de piel era muy parecida al color de piel del enemigo número 1 de los puritanos, los Wabanakis. Sí, Guanabaki. Sí, los indios, Wabanakis. Ellos son nativos norteamericanos. Sí, nativos norteamericanos, es correcto. Es correcto. Mi buen Porque amigo. son hombre de cultura. Es un hombre de cultura. Pasó muy poco tiempo y la noticia del ataque de los esto es importante, de los Wabanakis, perdón, a York, una ciudad muy cercana a Salem, había llegado. Mercy Louise, escuchen, una criada de 18 años, que años antes había sufrido la pérdida de su familia debido a un ataque indio, se volvió loca y comenzó a retorcerse como Betty y Abigail, otra vieja. O sea, también empezó con su desmadre cuando se enteró de los indios, güey. Pronto más gente Está se siendo muy uniría despectivo este güey. Bueno, güey, es que Sí, sí. reactivo. Hasta racista está haciendo, güey. ¿Qué? No, ¿por que qué sí. les dice indios, güey? Es que así les decía, güey. Son nativos americanos. Nativos americanos, vamos a poner el término de nativos americanos para no ofender sensibilidades. Sí. Claro, son un poco inclusivos. ¿Qué tal si uno lo está viendo? ¿Qué tal si uno está viendo? Me voy a sentir mal, güey. No, espero que si hay un nativo viéndonos, pues que no se sienta mal al respecto. Bueno, esta comenzó a retorcerse como Betty y Abigail. Pronto más gente se uniría a este Harlem Shake puritano. ¿El Harlem Shake? Sí, güey. Así, güey. Mercy Louise trabajaba para la familia Putman. Escuchen este apellido. Ann Putman, la menor de 12 años, la madre de Ann de 30 y la prima de Ann, Mary Walcott, de 17 años. Comienzan a actuar como si estuvieran embrujadas. Como unas morritas. Como las otras morritas, güey, como las primeras que empezaron el desmadre. Pero mismos síntomas. Sí, los mismos síntomas. Pero ¿y cómo es que podías desarrollarlo? Digo, porque es obvio que era, como lo dijiste, un efecto, algo colectivo. Sí. O sea, creería un caso de que alguien que está enfermo, pero ya de repente nada más por saber y yo decir, Pues sí. ay, güey, me convulsiono, Claro, pues como... hay estos casos de... Sí, de hecho, ¿Cómo se llama, güey? ¿Colectiva? Paranoia colectiva, claro. Sugestión colectiva. Sugestión colectiva Sugestión también. colectiva. Y bueno, es que de hecho se culpaba al centeno, que se habían envenenado con centeno, porque el centeno tenía lo que es Un hongo. el cornazuelo, que es un hongo Ok. que provoca alucinaciones. Entonces pensaban, no, pues estas viejas a lo mejor tienen el cornazuelo. Ok. Pero, pues, Qué esa- interesante. Qué dato tan Qué interesante. Y matando viejas. Tras preguntarles quién las había embrujado, las mujeres apuntaron nuevamente a la esclava del pastor Parris, Tituba, dado que las acusaciones de niños no pueden utilizarse como pruebas en un tribunal. Las nuevas acusaciones de estos testigos ¿Por qué? adultos, porque eran niños, Pero dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. pero creo que no está en la Biblia, güey. No está en la Biblia. No puedes confiar en el testimonio de un Y niño. estos son puritanos, güey, o sea, cualquier cosa. Bueno, las nuevas acusaciones de estos testigos adultos resultaron cruciales, y fue de esta manera que irían por Tituba. Al llegar al domicilio no les importó tocar la puerta, así que la rompieron, y luego de encontrarla, la señalaron y le dijeron: ¡Bruja! Expulsaré al diablo de tu cuerpo a golpes. Es neta, así le dijeron. Y así comienza la terrible maquinaria que llevaría a la tumba a 20 personas. Se presentaron las quejas formales que convirtieron las acusaciones en un proceso que se realizaría en el salón de juntas de la aldea de Salem. Los magistrados John Horror y Jonathan Corwin se dirigieron a Salem,
para dirigir un examen preliminar y comprobar si el juicio estaba justificado o si estaban nada más haciendo la mamada. Ok. Se pide a los acusadores que señalen a la bruja que los atormenta. El magistrado pregunta, y voy a citar: Tituba, ¿con qué espíritu maligno tienes relación? ¿Con cuál no? ¿Con cuál no, pendejo? Ella contesta, con ninguno. Tras decir esto, Mercy Louise y el resto de las embrujadas comenzaron a retorcerse y revolcarse gritando. Mientras estas viejas hacían su show, el magistrado insiste: ¿por qué haces daño a estas pobres niñas? ¿Qué daño te han causado ellas a ti? Ella responde: ellas no, dañado a mí. Porque era indio, güey. Era indio, güey. Yo ningún daño ellas hacer. No he hecho nada. Usted no poder saber cuándo trabaja el demonio. ¿Qué? Yo mala, no sé. Yo mal no sé. Niñas locas. Niñas locas. Güey, están siendo muy racistas, güey. Hola, YouTube, te baja esto, cabrón. ¿Qué? ¿Acaso te he dicho el demonio que les haces daño? No, no me dice nada. Cada vez que Tituba respondía, las niñas gritaban, se retorcían, imitaban las poses de Tituba. Si Tituba se ponía así, las niñas también lo hacían. Pues si se tocaba la cabeza, las morras también, güey. Se tocaban la cabeza. Sí, güey, putas morras castrosas, güey. ¿Con quién conversas? Responde. Ella contesta: con el demonio que yo sepa. Huevos, güey. Tras decir esto... ¿Tituba dijo eso? Sí, güey, sí, Pendeja Tituba. también. Ah, güey, no mames, sí, güey, pero escucha, güey. Tras decir esto, las niñas se ponían todavía más intensas repitiendo todo lo que decía Tituba, güey. Y escuchen, güey. Esto es la confesión, original de Tituba, tal cual así está históricamente. Ayer yo estar en el cobertizo y ver una cosa, como un hombre que me dijo que le sirviera. Yo le dije no. Se apareció con ropa negra. Es un hombre alto de pelo oscuro. Se parece a Habla veces... como norteño, güey. No, Era de Monterrey. Es que, güey, Tituba era de Monterrey. ah, güey, sí. Posiblemente... De la frontera, güey. Con una Tecate, güey. Y una prima. No mames. Qué buen desmadre, güey. Ajá, sigue. Un hombre alto de pelo oscuro. Se aparece a veces como un puerco o como un perro negro. Yo ver pájaro amarillo, chupar dedo de otra bruja. Y tras decir esto, las niñas contestaban: yo ver pájaro amarillo, chupar dedo de otra bruja. Entonces lo que tú hacías, las niñas lo reflejaban. Sí, güey, lo repetían, sí, lo repetían todas. Pero por castrosas, ¿no, güey? Sí, güey. Pues, Por ejemplo, las cosas no sabes por qué lo hacían. Güey, en la película esta, güey, de la bruja, güey. La de Disney, ¿no? ¿Verdad? No. Güey, ¿qué pedo con los morrillos, güey? Ah, sí, güey, o sea... O sea, inculpan a la Pero, hermana, güey, spoiler, nomás por güey, spoiler. castrosos, güey. Spoiler. Y al final se muere. No, no es cierto. Güey, ¿qué pedo, güey? Es que como que es un patrón, ¿no? De estarse como... De Pero es que güey. eso, aparte, tiene otra explicación. Claro, Ahorita van a ver, ahorita van a ver tenemos porque que el ver. final no se lo van a esperar. Se muere. Se muere. Se embaraza. Al final se casa con el guapo. Por fin habían logrado la confesión de Tituba, y como esto no podía quedarse así, chivateó a sus amigas brujas y señaló a otras 3 personas: Woody Osborne y Sarah Good, y otra más que no reconoció, un hombre alto. Pero como no se trataba de un juicio, Tituba es encarcelada junto con 2 brujas, Woody Osborne, Sarah Good y una mendiga de mal carácter, quienes se niegan a ser brujas. Era pinche chiva. Sí, güey. Pero Tituba menciona más brujas y magos para hacer un total de 9 personas, ya era el club de Howards. Todo esto debido a que Tituba dijo que había visto sus firmas en el libro del diablo. Esto generó que Tituba fuera una especie de testigo protegido, con el fin de que ésta siguiera delatando a más brujas, güey. La siguiente en chupar faros fue Martha Corey, respetada feligresa de 60 años. Ann Putman, las mismas morras, estas son las Putman las que hacen todo su desmadre. Ajá. Y Mercy Louise, las torcidas, afirman que el espectro de Martha Corey las atormenta. Y fue de esta manera que se inicia un juicio contra ella. Perdón. Durante el juicio, Martha Corey suplicaba por su inocencia, mientras que las niñas nuevamente gritaban y se revolcaban. Ya castrosa. Sí, ya, güey, ya, sí, ya. Güey, espérame, me acaba de surgir una duda muy cabrona, güey. Ajá. Estas, las morritas, las retorcidas, güey, Ujú. ¿tienen algún poderío político, económico, Pues social, ya te hiciste la pregunta adecuada, y de esto, si la gente está poniendo atención, es como un thriller, güey.
Sí, todo güey, se va a es que- empezar a armar, güey. Poco a poco. ¿Han visto la película de la aldea? Bueno, si la han visto, Claro. pues más o menos así como se empieza Porque soy un hombre de orquestar cultura. todo. Entonces, si hay más hombres de cultura que hayan visto la aldea, por ahí, mujeres de cultura, pues Venga, saben de lo güey. que hablamos, güey. Lo siguiente es parte del juicio. Como tal, no te hemos hecho buscar para que reces. Dime por qué haces daño a estas niñas. Soy inocente, nunca he tenido nada que ver con la brujería. Soy una mujer del Señor. ¿Acaso no ves cómo se quejan de ti? Señor, abre los ojos a los magistrados. Señor, muestra tu poder para descubrir al culpable. Pero Joron se pasó esto por las bolas para tomar en cuenta las llamadas pruebas espectrales, que consistía en la declaración de un testigo que ve el espectro de una bruja. Esa puritana va a ser la bruja mayor, van a ver. Ajá. Cuando se le interrogaron a Marta, Ya spoileaste a la banda, güey. No mames, este cabrón. No, bueno. Cuando se le interroga a Marta, una de las viejas estas comienza a gritar diciendo, y voy a citar: ¡Miren! ¡Hay un hombre susurrándole al oído! Tras esto los gritos se apoderaron de la sala mientras algunos salían huyendo. Las niñas se revolcaban en el piso haciendo sus mismas mamadas, mientras que otros feligreses rezaban, güey. No podemos creer lo que dicen estas niñas, gritaban Marta Corey. Si quieres tener la misericordia de Dios, tendrás que hacerlo mediante la confesión. ¿Acaso no has oído las confesiones de estas niñas enfermas?, le gritaba el magistrado. Una de las niñas comenzó a gritar: ¡No puedo abrir las manos! ¡Detente, Marta Corey, nos duele! Y otra niña grita: ¡Hay un pájaro amarillo chupándole un dedo! Mientras la gente gritaba al unísono: ¡Bruja! ¡Bruja! Y el magistrado interrumpía: ¿por qué permites que ese pájaro te chupe el dedo? Marta Corey: no tengo nada que ver. Me van a ahorcar de todos modos. ¿Qué puedo hacer? Mientras más protestas, más revuelo generaba y finalmente fue enviado a prisión. La locura se había apoderado de la aldea. Cualquier cosa extraña se consideraba un indicio de brujería. Cualquiera puede ser un brujo o una bruja. Durante abril y mayo hubo más acusados, no solo de la aldea de Salem, sino del pueblo y de las comunidades vecinas. Si una persona era bruja, se suponía que su familiar también debería serlo. Una de las primeras en ser encarcelada, Sarah Wood, permanece en la cárcel junto con su hija de 4 años, Dorca. Tras 8 meses en estas condiciones, la niña terminaría perdiendo la cabeza, y sin que nadie fuera condenado aún. Las acusadas de brujería eran interrogadas constantemente. También se les desnudaba para que los investigadores hallaran relevantes evidencias. Sí, güey. Marcas de las llamadas tetillas de bruja, güey. Pues sí. Pues según esto, el diablo al comunicarse con las brujas manda pequeños roedores, perros, gatos, pájaros o a través de animales que vivían en sus casas, pues estos chupaban la tetilla de la bruja y dejaban una marca. Por si fuera poco, las acusadas, sí, están bien cagados, las acusadas habían de pagar su propia habitación y comida mientras permanecían en prisión. El sheriff Corwin, sobrino de un magistrado, por eso la pregunta que tú dijiste, y aquí es por eso que metí este dato, si lo cachan, son buenos detectives. Güey, yo soy un gran detective, aparte de un hombre de cultura. Güey. Vamos a ver, mi querido Sherlock. El sheriff Corwin, sobrino de un magistrado, registraba las casas de los presos para apropiarse de sus pertenencias. Por este motivo se cree que promover juicios contra brujas llenaba de monedas el bolsillo del sheriff. Quizá algunos utilizaban las acusaciones de brujería para saldar cuentas pendientes con sus vecinos. Además de que uno de los fervientes seguidores del pastor Samuel Parris es Thomas Putman, hijo de 40 años. Pues fueron los Putman los responsables de 188 acusaciones de brujería. Aquellas que han perjudicado en algún momento a los Putman eran acusados de brujería, como le sucedió al reverendo George Barrows, porque le debían dinero. O sea, los máximos enemigos De los Putman Norteamérica son los Putman. Son los Putman, los Trump. Sí, Okay. pero en este caso sobre el juicio. ¿Los Trump? Los Trump. No sé, Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Trump. La tarde del 20 de abril de 1692, Ann Putman afirmaría que el espectro invisible de George Barrows habla con ella. Declaró que Barrows le había confesado no solo que era el líder de las brujas y que había matado a sus 2 primeras esposas, sino que también había matado a la esposa y a la hija de su predecesor, y que había embrujado a los soldados que enfrentaron a los indios. O sea, ya puro puto chisme, güey. Ya todo estaba bien bizarro. Ya cualquier cosa Ya todos que se dijera, acusaban entre ellos. ya era acusarse entre ellos. Catepec.
Me gusta así. El encarcelamiento del pastor generó revuelo en Salem y la gente comenzó a preocuparse, mientras que la cárcel estaba abarrotada de acusados por brujería en espera de juicio. El 27 de mayo, sí, güey, qué cagado. Un tribunal en el pueblo de Salem. El jurado es compuesto por hombres de todo el condado y distinguidos jueces, que más bien se trataban de comerciantes y líderes de la colonia. Y como dato extra, nadie tenía derecho a un abogado. Los magistrados utilizarían para impartir justicia un libro, un manual de bolsillo muy básico que sirvió de guía para saber cómo descubrir a una bruja y qué hacer en caso de comprobarlo. Literalmente era como el código penal, güey, un pedo así. Código brujial. Código brujial. Hablo del misógino libro Malleus Maleficarum, o mejor conocido por su traducción como El Martillo de las Brujas, publicado en 1487 y escrito por Enrique Kramer y Jacob Sprenger. Fue el libro favorito de la Santa Inquisición española. Este libro fue el responsable de más de 60.000 muertes en Europa. Y como dato extra, este libro fue el segundo más vendido después de la Biblia. Güey, asesinatos. Sí, güey, asesinatos. No muertes. No, asesinatos, exacto. El libro cuenta con un sofisticado sistema de interrogación y detección de brujas, además de que se compone de 3 partes, donde nos dice qué es la brujería, al igual que nos muestra algunos casos de brujería. Y una parte orgánica. Y las cosas que hacen las brujas para atraer a más brujas. Y por último, nos habla del proceso de enjuiciamiento contra una bruja. Por ejemplo, todas las brujas eran consideradas satánicas y siempre tenían sexo con el diablo. Según para saciar su lujuria, se acostaban con lo que sea, pero más con demonios. Según Kramer, según Kramer, cuando una mujer piensa sola, piensa en el mal. Son más ingenuas y por eso más fáciles de corromper. Además, como el diablo lo que busca es atraer más brujas, y como las mujeres tienen lenguas resbaladizas, les hacen cubrir o delatar a otras mujeres. Digamos que son chismosas, güey. Fíjate. ¿Estás diciendo que las mujeres son chismosas? Dilo ante todo YouTube. No, eso lo Aparte dijo de que Kramer. discriminas, eres un maldito sexista. No, güey, eso lo dijo No Kramer. puedo creer. Eso lo dijo Kramer. ¿Cómo te atreves a citar eso? Bueno, es lo que pensaban, güey, los malditos puritanos. Traigo mi diamantina. Sí, nos va a llover diamantina, güey. Por favor, no, colectivo Violeta. La mujer era considerada de naturaleza malvada desde Eva, y llevan a los hombres por el mal camino, vaciando completamente sus bolsas, es decir, sus testículos, consumiendo También su si fuerza. son pendejos como no, güey. O sea. Ah, güey. Bueno, No, dijo- somos las víctimas. Ay, pues. Somos las víctimas. Güey, este güey decía que literalmente te morías y te chupaban. No mames. ¿Te morías y qué? O sea, te morías lentamente si te venías y cosas así. ¿Te morías? Sí, güey. De placer. Una vez establecido este prejuicio contra las mujeres, sea bruja o no, ahora veamos qué dice la ley sobre cómo saber quién puede ser una bruja o no. Es como un test. Sí, güey, un test. Lo podemos responder. ¿Cómo se llama esta revista de mujeres? Que viene, que incluye ¿cómo saber si le gusta mi crush? Güey, algo así similar. Es algo así parecido. Un indicio de que una persona es bruja es que tenga un familiar. Es decir, Ya valió madres. es decir, una especie de mascota, ya sea un perro, gato o ave, formas en las que se transformaba el demonio, como el gato de Sabrina que hablaba así. Chale. Hacia huevos, era la ley. Ese gato era otro pedo. Y era un gato de cultura, güey. Era un gato de cultura, en general, güey. Era su familiar. Esto ocasionó que miles de personas fueran acusadas de brujería por tener perros o gatos. La fauna jugaba en tu contra, pues podría pasar un sapo o una mosca cerca de tu casa y era motivo suficiente para acusarte de brujería. No, qué chinga. Según el Malleus Maleficarum, las brujas también roban penes y los guardan en un nido de pájaro arriba de un árbol, donde les dan de comer avena y maíz. Al pene. Hoy se llaman. Güey, de ahí viene que son pajaritos. Pajaritos, güey. claro. De ahí viene que son pajaritos. El pajarito. Ay, pajarito.
Míralo tan chiquito, güey. Verga, güey. Otra prueba que utilizaban consistía en leer una oración. Si la persona no sabía leer porque era analfabeta, También. era bruja. Si se equivocaba, era bruja. Si la leía a la perfección, el diablo la había ayudado y era Qué bruja. la chingada. Verga. Pero la prueba más ojete era la del agua. Pues según ellos, el agua, al ser pura, rechaza la maldad de las brujas. Amarraban la mano de la bruja con un pie y era arrojada al agua. Si ésta flotaba, era bruja. Pero si se hundía y moría ahogada, era inocente. Y ya estaba libre de pecado porque ahora estaba con Dios. Ok. Así. Es similar, ¿no? A la parodia de los Simpsons. A los Simpsons, güey, es lo que Que la estaba pensando. avientan, ¿no? Si vuela, pues es bruja, Sí, si no, exacto. pues. Sí, cuando marcha. Ajá. Dice, no, mi cabello. No mames. Otra prueba era buscar muñecos con los que se podía hacer brujería. Velas, animales, libros y ollas. Cualquier cosa que causara sospecha, eras bruja. Así que las llevaban a sus casas amarradas con una tabla para que no tocaran nada y así no pudieran obtener poder. Según el Malus, una bruja solo puede ser condenada de sus acciones si ésta confiesa. Y si se niega a hacerlo, se le aplicarán métodos de tortura. Hasta que confieses. Hasta que confiese. Sí. Si se aplica la tortura y la acusada muestra dolor y confiesa, eso significa que Dios hizo justicia. Al igual que Dios puede ordenarle al diablo dejar de ayudar a la acusada y ésta entonces aguantaba la tortura. Significaba entonces que también era bruja. ¡La madre! Se creía que las brujas no podían llorar, y si la acusada lloraba, significaba que Dios le había quitado el poder del demonio, pero seguía siendo bruja. Fue bajo estos criterios que serían sometidas las acusadas de Salem. ¿Ya se imaginarán? Esos güeyes sí se mamaron, ¿no, güey? Estaban bien culeros, ¿no? O sea, ¿qué pedo con todo O eso? sea, nada les parecía, güey, todo. Güey, líbrate de no, una no. acusación de brujería. ¿No? ¿Pero, No se podía, ¿pero güey. para qué lo hacían? ¿Para que el sheriff de chocolate? Dinero. Dinero. Entrada de vano, güey. Allá había intereses. Si quieren saber la verdad, rastreen el dinero y busquen en la basura. No. ¿Cómo, güey? Ya nos alburó este cabrón. No, güey, si quieres saber la verdad, neta, sí es cierto, eso me lo dijo un maestro de criminalística, que si quieres saber la verdad, busca o rastrea dónde va el dinero y busca sobre todo en la basura. Ok. Muy cierto. El primer caso fue el de Bridget Bishop, de 50 años. 12 años antes había sido acusada de brujería y declarada inocente. Perdón, pero esta vez no sería así. Uno de los testigos de nombre John Ladder, de 32 años, quien afirmó que unos años antes Bridget Bishop había entrado sigilosamente de noche a su cuarto y cito: vi el espectro de Bridget sobre mí y no reuní las fuerzas suficientes para resistirme. Una de las niñas gritó, sí, una de las niñas gritó: tengo alfileres en mis manos, miren. Y volvió a ocurrir lo mismo, las mujeres gritando y revolcándose en el suelo y todo eso. Atrapadas en una ola de hipocondría, las enfermas de Salem comienzan a imitar los síntomas que ven en las demás, güey. O sea, pinche desmadre. Muy culero, güey. Esto fue suficiente para que el jurado la declarara culpable. El 2 de junio de 1692, el juez William Stoughton dictó la primera sentencia de muerte de los juicios. El 10 de junio de 1692, Bridget Bishop se convierte en la primera bruja en ser ahorcada en la aldea de Salem. La intención era romperle el cuello al momento de caer, pero esto no ocurrió. Bridget murió ahogándose en su sangre mientras intentaba respirar. Indignado por el ahorcamiento, uno de los jueces renuncia en señal de protesta, pero los juicios prosiguen. El 19 de julio, 5 mujeres más son ejecutadas: Rebecca Nurse y Sarah Good, habitantes de la aldea, y 3 más de pueblos vecinos. Son ahorcados porque se negaron a confesar y acusar a otras brujas. Y aquí donde viene algo muy extraño. Aquellas mujeres, como Tituba, confiesan sus actos de brujería y dan el nombre de otras brujas. Mientras Tituba y otras mujeres no son condenadas, el tribunal quería más confesiones, por lo que ofrecían a los acusados un trato: si confiesas, no te ejecutamos. Por eso que empezaba el cagadero, ya empezaban a culpar a cualquiera. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar eso, pues el pastor George Barrow no estaba de acuerdo. Ese güey. Durante el juicio, los Siempre yo me Putman, está chingando la no, mano. es que con él se pasaron de lanza, se encontraban en primera fila. Su sirvienta Mercy Louise es la primera en testificar. Mercy describe su encuentro con el espectro de George. Recordemos que de niña Mercy
Mercy había presenciado un ataque indio en el que murieron muchos de sus familiares. Más tarde trabajó como sirvienta del reverendo Barrows. O sea, esta vieja, güey, trabajó como sirvienta. Quien es descrito como una persona de piel oscura. Ojo, con el pinche Barrows. Abigail lo llama el pequeño pastor negro, como un indio. ¿Se acuerdan del ataque de los indios? George Barrows es acusado por 8 brujas tras tener encuentros con el demonio. ¡No mames! Barrows se proclama inocente y termina diciendo: mantengo que no existen ni que hayan existido brujas que hayan firmado un pacto con el diablo y puedan enviar al demonio para atormentar a otras personas desde la distancia. Fue considerado blasfemo y declarado culpable. El 19 de agosto George Barrows fue llevado a la horca y antes de morir con la soga alrededor del cuello comenzó a recitar un Padre Nuestro en voz alta, algo que se supone las brujas ni los brujos serían capaces de hacer. La multitud avanzó diciendo: ha recitado el Padre Nuestro. Un hombre a lo lejos le recordó que George Barrows no había sido ordenado como pastor y que el juicio era justo. Después de decir esto lo ahorcaron. En septiembre de 1692 fue el último y más trágico capítulo de los juicios de Salem. Para finales del mes, 9 personas más habrían muerto ahorcadas de manera brutal. Giles Corey, esposo de Martha Corey, es acusado de brujería. Sin embargo, cuando Giles es procesado, se niega a seguirles el juego. Giles, al no tomar parte de esta locura, se convertiría en su propia víctima. Intentaron obligarlo tumbándolo en el suelo y sobre su pecho comenzaron a apilar un montón de rocas. Continuaron colocando piedras y esperando. Fueron necesarios 2 días. Cuando le preguntaron si estaba dispuesto a suplicar, Giles respondió, y cito: más peso. No mames. Finalmente acabó muriendo, pero nunca lo lograron acusar de brujería. Martha Corey también sería obligada a confesar los actos de brujería y es ahorcada 3 días después, el 22 de septiembre de 1692, junto con otras 7 personas que se niegan a confesar un delito que no han cometido o acusar a sus vecinos con tal de salvarse. Después de todo esto, la gente comenzó a plantear dudas acerca del tribunal, pero fue Margaret Jacobs, quien era una bruja confesa de 17 años, cuyas acusaciones contribuyeron al ahorcamiento del pastor George Barrows y de su propio abuelo George Jacobs. El día posterior a la ejecución de su abuelo, Margaret Jacobs escribió una carta a los jueces, donde confesaría que las acusaciones que hizo hacia Barrows y su abuelo fueron falsas. Ella misma dijo: no, la neta, mi acusación fue falsa. Margaret Jacobs, sí, se pasó de culera, güey. Margaret Jacobs no sería la única en retractarse de su confesión. Los jueces se quedan sin opción y comienzan a juzgar incluso a aquellos que han cooperado. Tras esto, la gente dejó de confesar y las acusaciones terminan aquí. Una carta a los jueces por parte de Cotton daría fin con esta locura, y se mamó porque escribió esto: es mejor perdonar a 10 personas acusadas de brujería que muera una sola persona inocente. Fíjate, Sí, qué una bonito. chingonería. A finales de octubre el tribunal quedó disuelto. Pasarían 3 meses antes de que fueran liberadas las 49 personas restantes acusadas de brujería. 3 ya habían muerto por inanición, mientras esperaban su libertad, pero la puesta en libertad de Margaret Jacobs se retrasa porque no tiene dinero para pagar el tiempo que estuvo en prisión. Uno de los jueces, Samuel, solicita el perdón público y reza para que Dios evite que sus pecados del pasado dañen aún más el país. En 1703, el Tribunal de Massachusetts rechaza gran parte de las pruebas utilizadas en los juicios a brujas. En 1706, a la edad de 24 años, Ann Putnam, la niña que se retorcía, hija, presenta una disculpa formal a su iglesia y a las familias de quienes ayudó a ejecutar. Pero escuchen, porque esto es donde termina esto. Se dice que la verdadera brujería no consiste en aparecer dinero de la nada, con dijes, escobas mágicas, conejos en sombreros o agua de tlacote. Se dice... O agua de calzón. Oh, güey, me había inspirado en esto bien chingón, güey. Gracias. Gracias, güey. Perdón, continúa. Se dice que la verdadera brujería actúa colocando diversas circunstancias y situaciones a tu favor. Pero lo más misterioso, absurdo, irónico y cagado del asunto es que la persona que sí era una auténtica bruja y había realizado brujería fue Tituba, quien quedó puesta en libertad y entregada a un nuevo amo para así iniciar una nueva vida, lejos, muy pero muy lejos de Salem. Y así termina
página de la historia. Verga, Las brujas. güey. O sea, sí era Sí, real. sí, güey. era real, entonces esta Tituba La- fue una brujota entonces. Sí, güey. Fue la verdadera bruja, Bruja. Tituba, la primera que acusa. Güey, es, Y la que es se como... libra, la que se libra. güey. La única bruja que se libra de todo ese pedo. Claro, güey, que te están acusando Sí. de bruja, güey, y te chispas, Y güey. te chispas. No, y como güey. dice Rosángel, otra que dijo, muy chido, que brujería no solamente es aparecer conejos, su escoba, dañar, hacer mal, sino como esta Tituba, señora bruja. Señor, Señora señor bruja. Doña Güey, bruja. ¿y dónde Sí, nacen estas leyendas de cómo matar a una bruja, güey? Pues O sea, por ejemplo, ¿han escuchado que una bruja la debes de enterrar boca abajo? Que para, si se quiere pero es también el vampiro, ¿no? salir... No, güey, el vampiro Sí. se destaca. Y la bruja, güey, es boca abajo, güey. Por si se quiere salir, güey, mientras más aruñe, güey, más se mete la pendeja, güey. Como los zombies, güey, los entierros, güey. Claro, güey. Sí, güey, de hecho es que ese pedo de la brujería es muy antiguo. O sea, siempre se ha dado, desde Mesopotamia, desde todo ese pedo, siempre ha Claro, existido siempre le digo la brujería. Entonces, aquí la cuestión es que quizá la auténtica brujería es muy diferente a como la conocemos. O sea, regularmente estamos como que, digamos... Pero no, o sea, sí digo, no hablamos de pócimas y esas cosas. No, obviamente no. ¿O sí? No, quién sabe. Mira, por ejemplo, en el caso de los grimorios del rey Salomón, te habla de que la forma de hacer brujería es muy diferente a la que nosotros pensamos. Por ejemplo, tienes que cortar ciertos pedazos o ciertos materiales naturales que tienen que ser cortados y recolectados en ciertas épocas del año. Ok. Hacer ciertos tipos de rituales, güey. O sea, cosas muy precisas. No, güey, pero de ahí viene, güey, Sí. la uña de un gato, la lengua de un sapo. Güey, claro. Sí. No, o sea, pero- de ahí surgen todas esas Que chingaderas. tenemos una concepción muy diferente en la actualidad de brujería. ¿Estás de acuerdo? A la que era... Yo digo que en Latinoamérica está muy separada el concepto de brujería. Claro. Sí, Porque sí. En Latinoamérica va muy de la mano, güey, de una herbolaria, güey. La brujería, la hierberita llegó. De hecho, va más... Traigo té, claro. ruda Va- para cruda. O sea, esa era Sí. la bruja. Va más ¿Estás de acuerdo? Sí. Va más encadenado a eso como personas sabias que estudiaban Claro. digamos las plantas Sí. vegetales y empezaban a obtener digamos pues curas para ciertas enfermedades. Entonces esto los inquisidores lo veían y decían es bruja y la chingada, ¿no? Claro. Y pues se valía madre todo, ¿no? Entonces yo creo que eran personas que enseñaban cultura, enseñaban de alguna forma, pero no aprendían a verlas. Pero por otro lado este tipo de brujería, bueno, sabemos que hay diversos tipos de brujería, un chingo, desde blanca, negra, azul, morada, de todo, güey. Hay una gama enorme, güey. El palo mayombe, por ejemplo, lo que es de la santería. Sí. O sea, existe una gran variedad. Entonces, realmente no sabemos cuál de esas, una de esas pega y realmente funcione como tal. Güey, gran tema, Rosens. Qué bueno que me invitaste a este y no a los demás. Que también han estado muy buenos, pero Está muy bueno ese me llama tema. mucho. Pues muchas gracias amigos por estar aquí. Espero que les haya gustado el tema. Ya saben, si les gustan estos temas de cosas extrañas, fenómenos paranormales, asesinos seriales, ya próximamente viene el tema de monstruos de México, que es críptidos de México. Muy interesante. Pues, ¿De México especialmente? Sí, de México, sí. Aquí ¿Como el de tenemos- Catepec? Ah, no, no, críptidos. críptidos. Aquí tenemos nuestro Bigfoot, nuestro pie grande, nuestro dragón esto. Güey, el chupacabras, cabrón. Bueno, que es de Puerto Rico, pero sí también. No mames, es de Puerto Sí, es de Puerto Rico, pero de hecho el pinche chupacabras. Es como Luis Miguel. Pues cierto. Como Luis Miguel. Como Luis Miguel, ¿Qué pedo, güey? Deberías escribir un Hay que libro. tener cuidado. Güey, y su carta de nacionalidad se la da Salinas de Gortari, güey. Y en el 94 surge el chupacabras Cabras. en México, junto con Salinas de Gortari. Se lo trae. China. Güey, he descifrado un misterio. Güey, Luis Miguel es el chupacabras. Chupacabras. Verga, güey, ese chupacabras, güey, cabrón, güey. Y pues bueno, muchas gracias. Síganos en redes sociales, en Misteria Podcast, en Instagram. No, Instagram Misteria Pod. Y Misteria Podcast en todos los demás como Spotify y YouTube. Y bueno, sin más, los dejo. Nos vemos la próxima Esta semana. rola. Los dejo con esta rola. roja. Platicamos con chupacabras. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Saludos. Adiós. Bye. Golpe de pasión, amor de madrugada, no existe un lazo entre tú y yo, nada de amores
si les gustan los temas de asesinos seriales, monstruos, misterio, fenómenos paranormales y todo ese tipo de cosas, pues no olviden suscribirse, regalarnos un like y compartir. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de